Buenos días, queridos amigos de Teología para Millennials. Hace poco me planteaba una persona una inquietud que se escucha con frecuencia. ¿Es acaso la iglesia machista? ¿No ha tenido que ver algo la iglesia con la opresión de la mujer? Y ponían ejemplo, no sé, de congregaciones religiosas, de las monjas, de entender que la mujer, su papel principal es ser ama de casa y cuidar a los niños, o cuestiones más bien de carácter histórico, a veces, no sé, la quema de brujas, etc. Lógicamente es un tema muy complejo y se podría abordar de distintas maneras. Me parece que una es no confundir la doctrina de la iglesia o las personas de la iglesia con el ambiente generalizado que hay en el mundo. Es decir, ahora, felizmente, hay una mayor sensibilidad por destacar el papel y la aportación invaluable de la mujer en la sociedad. Aportación que no se veía en la antigüedad, pero eso no era cuestión de la iglesia, sino una cuestión de la cultura generalizada. De forma que no se le puede achacar a la iglesia pues lo que es algo de la cultura y del ambiente del momento, entre otras cosas porque la iglesia está formada por las personas y las personas no pueden escapar del horizonte cultural en el cual viven. Sin embargo, si uno se va a la historia, sí descubrimos que desde el principio la iglesia ha tenido una honda labor de promoción de la mujer. Basta ir al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo surge en la iglesia naciente la primera seguridad social de la historia. ¿Y por quién se preocupan? Por las viudas y por los huérfanos. En la antigüedad, una viuda, una mujer que había perdido a su marido, estaba totalmente desamparada en la sociedad. La iglesia crea la institución diaconal, San Esteban y los primeros 7 diáconos, para atender a las viudas. En el mundo romano antiguo, la situación de la mujer era bastante precaria. Los romanos eran misógenos, les gustaban los hijos para la guerra y no les gustaban las niñas. De hecho, es proverbial el rapto de las Sabinas. Los romanos se quedaron sin mujeres y fueron a raptar a las del pueblo de al lado. En los orígenes, en la época de Jesucristo, era frecuente que se practicara el infanticidio de niñas. Cuando nacía una niña, si ya había otra mujer en la familia, frecuentemente la mataban. La tradición romana estaba presentar al padre de familia, al que acababa de nacer, y si era niño, gran alegría, y si era mujer, si ya había una, vez decían, bueno, pues no, mátala, ¿no? De eso hay bastantes testimonios. Y los primeros cristianos se opusieron al aborto, que en ese momento era infanticidio, casi como lo que estamos viendo ahora en Nueva York y otros lugares, ¿no? Porque era frecuente en el mundo romano matar a las niñas recién nacidas. Entonces, la iglesia, en los primeros documentos, algunos contemporáneos a la redacción de los evangelios, como la Didache, señalan pues, la perversidad de aquello. Pero además, esa confusión del feminismo o considera que la iglesia los oprime porque no pueden acceder al estado sacerdotal, esconde de fondo una visión clerical de la iglesia. ¿A qué me refiero? Considerar que el protagonista de la iglesia es el sacerdote. Y eso es inconscientemente calcar un molde político de la iglesia para la vida de la iglesia. Cuando en realidad lo primordial en la iglesia es la santidad. El que triunfa en la iglesia no es el sacerdote, sino el santo. Y santo puede ser tanto hombre como una mujer. Y la más santa es la Virgen. El modelo de la iglesia es la Virgen. Y Jesucristo le dio un papel a la mujer inconmensurable en su época. Ciertamente, San Pablo, ¿verdad?, es todavía de alguna manera dependiente de los condicionamientos de su época, pero Jesucristo le da un rol de igualdad precisamente al resaltar el papel de la mujer y del hombre dentro del matrimonio y la indisolubilidad del mismo. Por eso hay que tomar en cuenta muchos factores, pero decir que la iglesia es misógena porque solo los sacerdotes pueden acceder al sacerdocio, los hombres, pues es una reducción del mensaje de la iglesia. La plenitud de la vida de la iglesia es la santidad, la más santa de todas es la Virgen, y hay muchas formas de participar en la iglesia, no es la única, ni siquiera la más importante, el sacerdocio. Muchas gracias.